Precioso Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu preciosa palabra, y te pido, Señor, que nos guíes en este estudio de tu palabra, Señor, para conocerte, para confiar y descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a estudiar del versículo 9 al 12, primero Dios. Y son pasajes muy importantes, muy claros, contundentes, y en verdad son una delicia. Y contesta una de las preguntas más importantes que un ser humano debe de hacerse. Es, si tú mueres el día de hoy, ¿hacia dónde vas a ir? Porque algo muy claro que la Biblia enseña, que Dios nos enseña, es que todos nosotros tenemos vida eterna. Todos tenemos vida eterna. Aquí el problema es ¿dónde vas a pasar tu eternidad? La Biblia habla de dos lugares: o eternamente con el Señor, o eternamente en el castigo eterno, en el lago donde se oye el crujir de dientes. El mismo Jesucristo fue el que más predicó sobre el infierno. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo sabe que existe y sabe que no quiere que vayamos ahí. Por eso vino y murió en la cruz por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos y darnos vida eterna con Él. Por eso es tan importante que todos sepamos quién es Jesús, quién eres tú delante de Dios, y también, si tú mueres el día de hoy, ¿a dónde vas a ir tu eternidad? Y esto es algo sumamente importante. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 te contesta claramente eso. Pero vamos a estudiar un poquito sobre esto. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, que es contundente, y lo estuvimos estudiando el domingo pasado. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Se acuerdan que lo estuvimos estudiando? Es decir, ¿cómo puede ser posible que le creamos más a los hombres que a Dios? ¿Cómo puede ser posible que esta humanidad, toda la creación, todos los hombres, la mayoría, le crean al ser humano, pero duden de Dios? Le crean a la palabra del hombre, pero duden de la palabra de Dios. Y volvemos al pecado original, es decir, cuando Satanás tentó a Eva, ¿qué fue lo que Satanás hizo? Hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. Dios dijo: no comas de este fruto, porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo primero que hizo Satanás? Hizo que Eva dudara de la palabra de Dios, que no creyera en la palabra de Dios. Fue lo primero que hizo Satanás. Con que Dios dice: no es cierto, ¿tú qué le crees a Dios? No es cierto, no vas a morir. Es decir, no es verdad la palabra de Dios. ¿Tú qué le andas creyendo a la palabra de Dios? Son fábulas. Es lo primero que hizo Satanás con Eva. Y ¿se te hace diferente el día de hoy? El día de hoy también la gente, las masas, lo que quieren hacer es que tú dudes de la palabra de Dios, de las escrituras. Y si tú dudas de las escrituras, ¿sabes qué? Ya perdiste todo. Perdiste el rumbo, perdiste la esperanza, perdiste la única guía que Dios nos dejó. Pero aparte, también tú puedes confiar en las escrituras, como lo vamos a estudiar más adelante, porque hay evidencia sobrenatural que Dios puso en la Biblia para que tú puedas confiar y descansar en que es sobrenaturalmente la palabra de Dios. Y tú tienes que conocer esta evidencia para que puedas descansar en ella. Pero aquí el punto, por ejemplo, el primero que estamos viendo es que si tú andas confiando en la palabra de Dios, lo que dijo fulanito de tal o fulanita de tal, el especialista tal o la especialista tal, pero haces a un lado la palabra de Dios, estamos perdidos. Y es por eso que nuestra sociedad se ha convertido en suciedad. Porque se ha apartado de la luz verdadera, porque se ha apartado de la guianza de lo que Dios manda. Y Dios es absoluto, no es relativo. Dios, la verdad de Dios es absoluta. Dios dice: esto es bueno, esto es malo. Pero el hombre, el día de hoy, a lo malo le llama bueno. Y a lo malo lo legaliza y dice: ya, ahora todos vamos a decir que esto es bueno, y vamos a aplaudirnos entre nosotros como sociedad porque ya somos open mind y porque ya hemos dado un paso, hemos salido de la prehistoria y ahora somos modernos, llamándole al pecado que es algo bueno. Y esto es lo que está pasando en todo el planeta. En todo el planeta. ¿Qué es lo que debemos de hacer?
regresar a las Escrituras. Y cuando tú regresas a las Escrituras y crees en la palabra de Dios, entonces empieza a estudiar sobre la evidencia que hay de que la palabra de Dios es sobrenatural y puede transformar tu vida, y empiezas a creerle a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Transforma radicalmente tu núcleo familiar, transforma tu vida. Echa fuera el miedo, la soledad, echa fuera la depresión. Tienes sentido tu vida. Ya sabes por qué fuiste creado, para qué. Cada mañana te levantas y ya sabes por qué estás aquí. Tiene sentido tu vida. Tiene un propósito, y sabes cuál es el propósito de tu vida. Y sabes que el propósito de tu vida no es temporal, sino es eterno. Sabes que tú le perteneces a alguien. Sabes cuánto vales, y no conforme lo que el mundo te dice lo que vales. Porque si tienes un buen carro, una buena casa, no sé, entonces ¿en qué colegio estudias? Entonces esto es lo que tú vales. Y es mentira. Es mentira. Mucha gente tiene un puesto importante y se siente importante, pero esas personas no son importantes por el puesto que tienen, sino sí son importantes porque Cristo murió por ellas. Porque esa persona, cuando pierde ese trabajo, se siente menos. Cuando ya no tiene trabajo, cuando fue despedido de ese puesto importante y de repente ya no encuentra trabajo por la edad, se siente menospreciado, se siente que vale menos. Y la gente se siente que vale mucho cuando tienes un lugar importante, cuando tienes una cuenta en el banco, cuando tienes una casa. Pero cuando te quitan todo eso, no te sientes importante. No te sientes con valor. Porque el valor lo hemos puesto en las cosas o en la gente, el testimonio de los hombres. Pero el testimonio de Dios es mayor, y el testimonio de Dios dice que tú vales no por lo que tienes o lo que no tienes, sino porque Cristo murió por ti. Tú vales, y grábatelo, tú vales lo que alguien está dispuesto a pagar por ti. Si yo tengo un carro del año 2000 y lo estoy vendiendo, y para mí mi carro, porque tiene valor sentimental, cuesta 300,000 pesos. Pero es un Golfito del año 2000. Pero vale 300,000 porque tiene mucho valor. Para mí vale eso. Pues está chido, pero el verdadero valor que tiene ese carro no es lo que yo creo que vale. El verdadero valor de ese carro es lo que están dispuestos a pagar por él, ¿cierto? Pues está muy chido, pero tu carrito pues vale, no sé, 80, no sé cuánto anden, ¿no? Pero supongamos que vale en el mercado, anda en 80. Entonces el verdadero valor del carro no es lo que el carro yo creo que vale, sino el verdadero valor del carro es lo que están dispuestos a pagar por él. Es por eso que nosotros creemos que cuando alguien tiene un super sueldo es porque esa persona vale mucho. Y una persona que le pagan muy poco en su salario, esa persona vale poco, porque están dispuestos a pagar poco por él o mucho por él. Y es mentira, porque tus ojos están puestos en el testimonio de los hombres y no en el testimonio de Dios. Porque en el testimonio de Dios, en la palabra de Dios, enseña que tú valiste la sangre de Cristo, del único Hijo de Dios en la cruz, y que Él me valoró y te valora más que nadie. ¿Quién está dispuesto a dar su vida por ti? ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo? ¿Tu jefe? ¿Tu mejor cliente? ¿La empresa donde trabajas? ¿Están dispuestos a dar su vida por ti? Claro que no. Pero sin embargo, esa lista y más son los que te alejan del que verdaderamente te valora, del que verdaderamente te ama, del que verdaderamente te da un valor que nadie te da, y que Él dio su propia vida para salvarte. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque en el testimonio de Dios tienes el valor real delante de Dios. Valiste la sangre de Jesús en la cruz para Él. No porque en verdad tú y yo valgamos eso, sino porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros para salvarnos. Y este es el testimonio, porque el testimonio con el que Dios ha testificado es acerca de ¿quién? De su Hijo Jesús. ¿Quién es el que da testimonio del Hijo? El Padre. El Padre siempre respalda al Hijo. El Padre siempre le da testimonio del Hijo. Y quiero desglosarlo en 2 puntos. El primer punto es un punto entre nosotros, humano. Pero el segundo punto es el punto
clave que vamos a desarrollar. El primer punto, deja que Dios dé testimonio de ti. No limpies tus estrellitas, no enmarques tus, ¿cómo se llama? Tus diplomas, no presumas, ¿perdón? Tus logros, no presumas lo que tú haces por Dios, nunca. Si escuchas a alguien decir, es que yo hice esto por Dios, es que yo hice esto por Dios, híjole, ahí huele a orgullo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de lo que tú y yo hagamos por Él. Neta, no nos necesita. No me necesita, no te necesita. Él nos ama. Una persona que está bien centrada en la palabra es una persona que no habla de lo que hace por Dios, sino es una persona que habla de lo que Dios hizo por nosotros. Porque entonces el que se lleva las palmas, ¿quién es? Pero en cambio, si yo hablo de lo que yo hago por Dios, es que Dios me usa, es que Dios me está usando y yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, ¿quién se lleva las palmas? Pero cuando dices, Nel, sabes, tú vas a hablar de lo que Dios ha hecho por mí, de lo que Él ha hecho por mí, ¿quién se lleva las palmas? ¿Te fijas la gran diferencia? Entonces, número uno, deja que Dios dé testimonio de ti. Tú no des testimonio de ti. Tú no andes presumiendo lo que tú hagas por Dios, ni tampoco presumas lo que tú puedes hacer. Nel, deja que Dios dé testimonio de ti, como el Padre siempre dio testimonio del Hijo, como lo vamos a estudiar. Y aquí el punto número 2, el más importante, ¿sabes qué? El Padre dio testimonio del Hijo. El Padre dio testimonio del Hijo, siempre lo estuvo respaldando, siempre estuvo delante de Él. Ahora vamos a ver algo muy importante en este punto. Vamos a ver que el Hijo de Dios, donde radica nuestra salvación, el Hijo de Dios tiene el testimonio de Juan el Bautista, un profeta. Tiene el testimonio, inclusive no lo puse aquí, pero tiene el testimonio de Isaías, el profeta Isaías. Tiene el testimonio que escribió sobre el Mesías también. Tiene el testimonio, tiene testimonio de todo el Antiguo Testamento. Aún también me faltó aquí. Fíjate, me faltaron un chorro de versículos. Pero aquí en este tema vemos que Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes estudian las Escrituras, la Torá, porque creen que en ellas está la vida eterna. Y ellas dan testimonio ¿de quién? De mí, dice Jesucristo en Juan capítulo 5, si no me equivoco. Y lo voy a poner en el video. Precisamente está diciendo: todas las Escrituras dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Juan el Bautista da testimonio de Jesucristo. Moisés da testimonio de Jesucristo. Abraham da testimonio de Jesucristo. Isaías da testimonio de Jesucristo. Oseas da testimonio de Jesucristo. Y aquí Juan el Bautista vemos en Juan capítulo 3. No, es Mateo capítulo 3. Ahí me equivoqué. ¿Puse Juan? No, puse una arena. Sí. Bueno, es Mateo capítulo 3. Aquí está mal la cita. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Tómala. Aquí en el versículo 12 dice que va a ser una separación, ¿no?, entre el trigo y la paja. El trigo es fruto, la paja no tiene fruto. ¿Cuál es el fruto de tu vida para Dios? Y uno se va a ir al fuego que nunca se apagará, pero el otro va a estar en el granero. Y aquí vemos a Juan dando testimonio de él en Mateo capítulo 3, hablando del Mesías. Y le preguntan: ¿tú eres el Cristo? A Juan el Bautista dice: no, yo soy uno que habla en el desierto. Preparad el camino para Jehová, preparando el camino para el Señor. Hablando de Jesucristo. El primero que dio testimonio, bueno, no el primero, pero me refiero, un hombre que dio testimonio de él fue Juan el Bautista.
Otra es el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo también. Esto es algo muy importante que tú y yo aprendamos, que las Escrituras lo enseñan. Porque es muy común que de repente hay doctrinas en diferentes lugares, en diferentes iglesias, donde hacen un sobreénfasis en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero tienes que entender que cuando en verdad viene del Espíritu Santo, cualquier mover, ¿a dónde te lleva? A Cristo. Porque el testimonio de Cristo viene por el Espíritu Santo. Dice el versículo, Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. ¿Y qué les va a recordar? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Recordarnos la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesús. ¿De dónde lo envía? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De Jesús. ¿A dónde el mover del Espíritu Santo te tiene que llevar? A Jesús. ¿De qué te tiene que hablar el Espíritu Santo? Las palabras de Jesús. Juan capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, ¿qué dice? Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más, el Espíritu Santo, ¿a dónde te lleva? El Espíritu Santo, ¿qué te recuerda? El Espíritu Santo, ¿de dónde procede y quién lo envía? El Espíritu Santo, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, en la vida del creyente? Llevarnos a los pies de Jesucristo. Mantenernos en los pies de Jesucristo, recordarnos la palabra de Jesucristo y darnos esa fe en Jesucristo y en su obra salvadora en la cruz. Ahora también, no solo Juan el Bautista, Isaías, Oseas, Moisés, todo el Antiguo Testamento, sino también el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y da testimonio de Jesucristo. Pero también, adivina quién, el Chief, el Padre Celestial, da testimonio de su Hijo. Juan capítulo 5. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿qué dice Jesús? Pues no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él os dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis ¿qué? Salvos. Es decir, te agradezco tus comentarios sobre mi persona, pero yo lo que quiero es agradar al Padre, y el Padre es el que me dice y el que me califica. Muchas veces te compras lo que la gente te dice, y te voy a dar un tip. Si tú escuchas a los que te critican, te vas a desanimar y vas a perder el rumbo. Y si tú escuchas a los que te están echando porras y diciendo que eres la onda, te vas a desanimar y te vas a te vas a enorgullecer y te vas a desviar del camino. Tanto los que te critican como los que te echan flores, te desvían del camino. Tienes que estar enfocado en lo que el Padre dice. Mientras Jesucristo estaba con nosotros, Él estaba enfocado en una cosa. Él iba camino a Jerusalén a dar su vida por nosotros, y se los dijo en el camino a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca y que muera, pero resucite al tercer día. Mientras alrededor todos estaban haciendo fiesta, porque ya iban a Jerusalén, iba a ser recibido con palmas, iban a cantar un salmo mesiánico. Por lo tanto, todos iban en fiesta.
y escuchaba: Hosana, el nombre del que viene en el Señor, Hosana, de aquel que viene, hijo de David, y empezaban a exaltarlo y alabarlo. Pero Jesucristo sabía que esos mismos que le estaban alabando, esos mismos después iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Él no estaba escuchando de este lado, ni tampoco estaba escuchando las críticas. Él estaba escuchando al Padre y lo que el Padre le iba diciendo que hiciera. Él estaba escuchando al Padre. No recibas testimonio de hombre, recibe el testimonio del Padre, y te lleva a Cristo Jesús. Mateo capítulo 3. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito, en quien me complazco, dice el Padre Celestial. Imagínate la voz del Padre, del Dios Todopoderoso, una voz audible para la gente: Él es mi Hijo amado. En Mateo capítulo 17, otro pasaje increíble. Fíjate nada más. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de Dios, es decir, que les mostró su deidad. Empezó a resplandecer Jesucristo. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando ¿con quién? Con Jesús. Entonces imagínate la fotografía. Van Juan, Pedro y Jacobo acompañando a Jesús, y Jesús les dice: denme un segundito. Y subió tantito al monte y empieza a resplandecer, a resplandecer, a resplandecer Jesucristo. Y ellos así como: órale, sí le sacó el penacho a todo lo que da, ¿no? Así de: asústame. Y de repente aparece Moisés y aparece Elías, significando que Jesucristo es el cumplimiento de la ley con Moisés y es el cumplimiento de las profecías con Elías. Mira, rimó: profecías con Elías, hay que hacer una rola. Y aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, hazme favor. Los medios del hombre: pues si quieres que no se vayan Moisés y Elías, les hacemos unas chocitas aquí para que vivan con nosotros. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Míralo, qué lindo. Mientras él aún hablaba, de repente una nube de luz los cubrió. Quiero que te imagines esta fotografía. Estaba hablando Pedro y de repente una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde esa nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito, a Él oíd. ¿Quién estaba hablando? El Padre. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pues cómo no. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temas. Quiero que te imagines esa fotografía. Ahora dime una cosa, Pedro, me voy a enfocar en Pedro. ¿Vio a Jesús resplandecer como el sol, sí o no? ¿Vio a Moisés y a Elías hablando con Jesucristo, sí o no? Bajó una nube del cielo y el mismo Padre Celestial le habló y le dijo: Él es mi Hijo amado, donde yo me deleito, a Él oigan, ¿sí o no? Y no, después Pedro le negó. Y dices: no inventes, mi Peter. O sea, tú caminaste sobre el mar, brother. Escuchaste la voz del Padre hablándote, diciendo: Él es. Resplandeció Jesucristo. Viste a Lázaro resucitado después de varios días, 4 días para ser exactos. Y aún así le niegas. ¿Sabes por qué? Porque ningún milagro convierte un corazón. Y aquellos que andan en busca de milagros y prodigios, nunca lo que transforma un corazón no son los milagros y prodigios, sino pregúntale a Pedro, sino pregúntale al pueblo de Israel, que vivió milagros y prodigios sobrenaturales, pero nunca sus corazones fueron cambiados. ¿Quién es el que puede transformar un corazón? Jesucristo en la vida de un ser humano. Vean este video.
That's a view there, buddy. Winds are way worse than I expected. Talk all you want. That's why the world is How do you watching. get here? Praise you, Jesus. Spectacular. Thank you, Jesus. Got a little end-to-end thing built at Ferry. Nick is now at the halfway point of this walk. Definitely with it. Yeah, I can see it. Hamlet is fine. Thank you, Jesus. Okay, you don't have to tell me how long I'm alive. Lord, you are everything. Thank you, Lord. Thank you, Discovery Channel, for believing in me. Little nephew standing out there watching too. True artiste. How about that? You take your time now. I am. Ok. ¿Quién de ustedes... Te quiero contar una historia bien chida, pero traigo prisa, así que te la voy a contar rapidito porque ya es tarde. Imagínate que este equilibrista ya pasó, ya viste la distancia, el abismo, ¿no? en el Gran Cañón. Entonces de repente ya cruza y de repente este equilibrista, imagínate que le diga a toda la gente aplaudiéndole, ¡Woo! Eres el mejor, brother. No, yo creo en ti, brother. Y dice, ¿quién en verdad creen que puedo volver a cruzar? Y toda la gente emocionada, yo creo que tú puedes volver a cruzar. ¿Crees que yo puedo volver a cruzar? Salvo al otro lado. Sí. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién viene conmigo? ¿Crees o no crees? Si crees, ven conmigo. Pues no estás diciendo que sí crees. Y si crees, ¿por qué no vienes conmigo? Entonces entre la gente, un niño se levanta. Y el niñito se levanta y dice, yo voy contigo. Y toda la gente, ¿qué le dieron de tomar al chamaco? Y le dice el equilibrista, ok, ven, súbete en mis hombros. Y se suben los hombros. Amarran al niño, al equilibrista. Y el equilibrista empieza a cruzar otra vez. Lentamente, y llega al otro lado de la orilla y la gente sorprendida, y de repente le preguntan al niño, oye, ¿cómo fue que te animaste a subirte y cruzar con él? Dijo, porque yo sabía que él iba a lograrlo. ¿Y cómo es que tú sabes que iba a lograrlo? O sea, ¿cómo podías saberlo? Porque él es mi papá. Un hijo de Dios le cree a Dios. Esta es la gran diferencia en ser un hijo y en ser un simpatizante de Cristo. Un simpatizante dice, tú puedes, Jesús, eres la onda. Es bien bonito venir a la iglesia, escuchar los mensajes de Jesús. Es la onda, Jesús. Pero ¿le crees? ¿En verdad le crees? Y un hijo de Dios se subió a sus hombros y dijo, yo confío en ti, Señor. Veo la tormenta, veo el problema, veo la circunstancia, pero ¿sabes qué? Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Un hijo de Dios le cree. ¿Ves la gran diferencia entre ser un simpatizante de Cristo y un hijo de Cristo y un hijo de Dios?
¿Cómo puedo tener la vida eterna? La gran diferencia en tener una vida eterna y ser un simpatizante de Cristo, que al final del día tu vida nunca fue transformada por la cruz, nunca le entregaste tu voluntad a Cristo, y al final de los días vas a estar eternamente apartado de Él. La diferencia con un hijo de Dios es que un hijo de Dios le cree. Le entregas tu voluntad, le entregas todo, le rindes todo y dices: tú eres, yo creo en ti y confío en ti. ¿Quién está del otro lado esperándote? ¿Un equilibrista o un trapecista? Vi varios videos de trapecistas y brincaban y daban varios, pero ¿sabes qué? Ese trapecista, si se suelta del trapecio, tiene que tener toda la confianza y está depositando toda su vida en las manos de otro que lo va a sostener. ¿Estás dispuesto a soltarte del trapecio y sostenerte de las manos de tu Creador? ¿Estás dispuesto a subirte en los hombros de Él y decir: yo no puedo hacer eso, pero yo creo que tú sí puedes hacerlo, y yo me agarro de ti y tú me vas a llevar al otro lado? ¿Lo crees? ¿Cómo tener la vida eterna? La vida eterna depende de tu relación con Jesucristo. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Le crees o no le crees? ¿Está en tu vida o no? Juan capítulo 6. Le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 6: ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer para agradarle a Dios? Para tener vida eterna. ¿Cuál es esa obra? Y Jesús dijo en Juan capítulo 6: que crean en aquel que el Padre ha enviado. Es decir, que crean en mí. ¿Cuál fue la obra que salvó a aquel hombre que estaba crucificado y que ya no podía bajarse? Y bueno, si quieres ser salvo, tienes que bajarte, cumplir los mandamientos, bautizarte, y entonces podrás ser salvo. Pues estás viendo, Señor, que estoy crucificado y voy a morir. ¿Cuál es la obra que tengo que hacer? Que estoy crucificado a tu lado, pero yo creo en ti, Jesús. Ese ladrón que se sabía culpable, que se sabía que merecía la muerte en la cruz, pero él creía en Jesús. Y le dijo: acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue salvo, sí o no? Sí. ¿Por qué obra? Por la de la fe. ¿En quién? En Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo, en el único Hijo de Dios. ¿Quieres vida eterna? Está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios, el que tiene a Jesucristo, tiene la vida. Pero el que no tiene, el que no cree en el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Hay gente que duda de Cristo, que no conoce a Cristo, pero aquí hay una oportunidad. Conócelo y creerás. Pero si alguien decide no querer conocerlo, automáticamente está rechazando su único camino de salvación. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, al único Hijo de Dios, al unigénito del Padre, no tiene la vida eterna. Juan capítulo 12 versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Fíjate nada más.
Si tú crees en Jesucristo, estás creyendo en el Padre. Pero si no crees en Cristo, no crees en el Padre, porque el Padre fue el que lo envió. Y Cristo dijo algo más grueso: el que me está viendo a mí, está viendo al Padre. Está grueso. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. Jesucristo no vino a juzgar, vino a salvar. Por lo tanto, la gente erróneamente muchas veces cree que si yo me acerco a Cristo voy a ser juzgado. Él es al contrario. Si vienes a Cristo eres perdonado. Si no vienes a Cristo vas a ser juzgado. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice Jesús, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que la vida eterna está en el Hijo de Dios? El que tiene al Hijo tiene la vida. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Los profetas, Moisés, Oseas, Isaías, Ezequiel, dan testimonio de Jesucristo. Juan el Bautista da testimonio de Jesucristo. El Padre da testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo te lleva y te da testimonio de Jesucristo. ¿Qué necesitas para darte cuenta que la vida eterna está en el Hijo de Dios? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Si tú le entregas tu vida al Hijo de Dios, tienes la vida eterna. Si le entregas tu voluntad y confías en Él, tienes vida eterna. Pero confiar no como aquellos que están desde acá diciendo: tú puedes hacerlo, échale ganas, vas, tú puedes. Pero yo no me involucres a mí. No involucres mi fe allí. No involucres mi tiempo, no involucres mis recursos, no involucres nada de mí. O sea, tú échale ganas. Dale, Jesús, tú puedes. Eres muy buena onda. O aquel como ese hijo que entre la gente se sale y dice: yo no soy como esa gente, yo sí creo en ti. Yo me subo en tus hombros y yo sé que tú me vas a llevar al otro lado. Yo no puedo hacer eso, pero tú sí puedes hacerlo. Y mi fe no está puesta en mí, mi fe está puesta en ti, porque tú sí puedes. Y sea cual sea tu problema, sea cual sea el conflicto, sea cual sea tu debilidad, sea cual sea el pecado, sea cual sea la circunstancia en la que tú te encuentras, Cristo sí puede. Tú no, pero Él sí puede. Confía en Él. Súbete en los brazos de papá y deja que Él te cruce al otro lado, en medio de los problemas. Suéltate de ese trapecio. Suéltate y espera en aquel que nunca, del otro lado del trapecio, en pleno aire, Él te sostendrá con su mano poderosa y te llevará seguro. Un hijo de Dios cree, se arriesga, se entrega, confía en Él. Y cuando tú confías en Él, Él nunca falla. Sea cual sea tu problema, sea cual sea tu circunstancia, Él nunca falla. Nunca. Él te sostiene con su brazo poderoso. Él te lleva seguro.
Entrégale tu vida. Confía en Él. En Hechos capítulo 1, Jesús le dijo a sus discípulos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel? ¿Restaurarás en el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola autoridad o potestad. Dice Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes al Espíritu Santo y te llenas del Espíritu Santo, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Jesucristo lo dijo en Hechos capítulo 1. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que vayas, tú eres un testigo del poder de Cristo en tu vida. La obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente es ser un testigo de Cristo en donde quiera que esté. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Súbete a los hombros de papá y deja que Él te cruce al otro lado. Confía en el testimonio de Cristo Jesús, el que es todopoderoso, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de Israel. Suéltate y deja que sus brazos te agarren en pleno aire y te sostengan fuertemente y te lleve a un lugar seguro. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Tú das testimonio de Él. Tú avalas a tu Hijo. Tú te agradas de tu Hijo. Y Él dio su vida por nosotros en esa cruz. Llévanos a como hijos tuyos, como iglesia, a que podamos confiar, descansar y entregarnos a tu Hijo. Obedecer tu preciosa palabra que diste a través de tu Hijo Jesucristo. Creer en esa salvación que viene a través de tu Hijo Jesucristo. Y esta mañana declaramos, Señor, que tú nos has dado vida eterna. Y esta vida está en tu Hijo Jesucristo. Y creemos fielmente que fueron pagados todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, toda nuestra rebeldía fue pagada en esa cruz, en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Pero fueron perdonados a través de la sangre derramada de ese Cordero, santo y sin mancha. Gracias, Padre. Pero ese Cordero resucitó y ahora es el león de la tribu de Judá, el Rey, el soberano, y el que tú, Padre, has dado toda autoridad para que todos honren al Hijo que dio su vida por nosotros, como honran al Padre. Gracias, Dios, por la vida de tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio y por el perdón que recibimos a través de tu Hijo, y creemos fielmente en Él. Gracias por la vida eterna que nos has dado en tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, familia preciosa. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y no se les olvide, a partir de septiembre
todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Que Dios los guarde.